Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora. Vamos juntos a pasar revista a los hechos noticiosos que han ocurrido en el fin de semana, en el inicio de esta semana y cuáles son las perspectivas noticiosas de cara a esta la tercera ya semana de noviembre del 2023, caminando con pasos firmes hacia el mes de diciembre, el último mes del año, mes de las Navidades. Así es, San Francisco de Macorís, Santiago, varios puntos del Cibao, en huelga, en demanda de reivindicaciones sociales, que si el alto costo de la vida, que si los apagones, que si obras públicas que están demandando, y la paralización que se habló de 48 horas, se habla ahora de 24 horas, se había cumplido bastante tranquila en la primera jornada de entrada un poco a la tarde. Claro, San Francisco de Macorís, por ejemplo, fue militarizado. Ahí están los vehículos militarizados y policializados. Los vehículos que llegaron y los contingentes de refuerzos que llevaron para mantener el orden público. Yo creo que eso es correcto porque el orden público hay que mantenerlo por encima de todo. Yo, para comenzar, no estoy de acuerdo con las huelgas. Y siempre he criticado duramente las huelgas sectorizadas, incluso, especialmente las de médicos y maestros. Creo que le hacen un daño y que se ensañan contra la población y contra la sociedad, más que en presiones de otro género para lograr negociaciones con el gobierno. Y yo no estoy diciendo que sean justas o no sean justas sus demandas. Yo creo que la mayoría de las veces se extralimitan en las cosas que están demandando, pero esa es discusión de otro costal. Yo creo que las huelgas son perjudiciales para los pueblos, para las sociedades. Aquí paralizar, bueno, ahí ahora mismo la ADP hizo un acuerdo con el gobierno hace 2 meses. Y ahí paralizado, que por Barahona, que por qué sé yo, qué sitio, que en varios sitios paralizadas, en Asua, paralizada la docencia porque la seccional de allá no tiene que ver con lo que acordó el Magisterio General, la cúpula de la ADP, y ellos paralizaron sus actividades en demanda de que le paguen salarios a los jubilados, o qué sé yo, que yo no digo que no sean justas, pero ¿por qué someter a los estudiantes al rigor de no darle la enseñanza, pero sí cobran el día 25, no se le puede descontar el sueldo que no fueron a trabajar tales y tales y tales días? A veces hay que apretar y hay que votar 2 o 3 o 4 o 5 o una plantilla completa y buscar gente a donde aparezcan. Porque no puede ser que la sociedad esté a expensas de gente de esta naturaleza, que la huelga, bueno, y ustedes ven en el colegio médico. En el colegio médico, supuestamente por un reclamo con las ARS para que les aumenten los pagos por consultas que hacen, las intervenciones en las clínicas y en varios sitios. Ellos paralizan los hospitales. Carajo, pero usted gana un salario en los hospitales, usted no coge ARS en los hospitales. Paralizan las consultas y las atenciones en los hospitales, donde va por demás la clase pobre, donde el Estado, los gobiernos, pagan esa empleomanía para que tengan la atención a la gente de clase pobre. Entonces ustedes dicen, pero pues eso no es proporcionado. Entonces, los gobiernos le tienen miedo a las huelgas. A la ADP y al colegio médico le tienen terror. Y la huelga de los choferes ni se diga. ¿Desde cuándo va la guerra? Eso siempre ha sido así. Tienen terror. Entonces ahí vienen las negociaciones por debajo de la mesa. Y el yo te doy, yo te quito, yo te pongo, yo te doy aquí, yo te doy aquí, yo te doy aquí. Y le dan muchísimas prebendas, muchísimas veces a esos huelguistas. Y las situaciones siguen igual a lo que ellos supuestamente reclaman, o lo que son los motivos
de sus movimientos huelgarios. Todas estas huelgas que se están dando en el Cibao en este momento, yo no le veo mucho ni pie ni cabeza. Creo más que son presiones para buscar eso mismo, prebendas, como los gobiernos, el gobierno ahora, este gobierno ahora, lo que menos quiere es ruido porque está un gobierno en reelección, en campaña política, en reelección, tapa cualquier hueco, promete lo que sea, resuelve lo que sea para evitar los ruidos. Esos aprovechadores aprietan y hacen ese tipo de manifestaciones y de huelgas y de desórdenes, precisamente buscando eso, que se le arrimen, que se le acerquen. Mira, muchachos, vamos a dejar esto, porque precisamente estamos en tiempo de campaña. ¿Quiénes sufrimos? La sociedad, nosotros los pobladores. Eso es así. Eso es así. Pero, hablando de elecciones y de política, en este día 10 se venció el plazo, este lunes ya 13, se venció el plazo, porque fue extendido, claro, era el día 10 viernes y fue extendido hasta el lunes, una prórroga para ser depositados, para recibir los depósitos de la Junta Central Electoral de las alianzas. Y ya queda conformado más o menos el cuadro total de las alianzas. Hasta ahora, el Partido Revolucionario Moderno, que por cierto, tanto que criticó que la oposición estuviera buscando una alianza, y el Partido Revolucionario Moderno está aliado con otros 20 partidos, con otras 20 fuerzas políticas. Esa alianza no es mala. Claro. Y si vamos a ver, a mí me disgusta más esa alianza del partido oficial, con 14, 15, 16, 17, 18 partidos bisagras que no aportan más que la foto del presidente en la boleta que es una sábana de este largo, va a ser una cosa como de este tamaño, donde hay 34 casillas presidenciales y donde la foto del presidente va a aparecer en 20 o 21 o 22 o 23 de las casillas, porque esos partidos aliados lo llevan también como candidato presidencial. Eso yo creo que es la única ventaja. Después lo otro es alimentar el parasitismo electoral y político que hay, partidista político que hay en República Dominicana. Ninguno de esos partidos, como dicen en el campo y dice el refranero, sacan una gata a miar. 0.0000 tanto es lo que sacan en las elecciones. Reciben fondos del gobierno, fondos del Estado, de nuestro dinero, mensualmente para sus actividades. Reciben mucho más dinero en las elecciones para poder costear sus campañas. Vaya usted a ver. Entonces lo que hacen es que se acomodan con un partido de esos grandes, le sacan un regidor, como un regidor a Rudy González en tal sitio, pónmelo como número 1, aunque de los demás salgan. Entonces sacan un regidor y como la ley electoral establece que si usted tiene una persona, uno de los electivos en los procesos, usted queda reconocido, mantiene el reconocimiento como partido político. Y eso es lo único que ellos quieren. Sacarle dinero al partido grande, sacar dinero del gobierno y mantenerse ahí para estar cobrando. Entonces yo creo que esas alianzas con los partidos pequeños es más pecaminosa realmente que cualquier alianza en grandes bloques. Y le voy a decir una cosa. Alguien me comentaba, yo haciendo esta reflexión, alguien me comentaba, sí, pero por ejemplo en las elecciones pasadas el PRM sacó un 48% y Luis Abinader llega al 52% por los 4 puntos que le dieron todos esos partidos juntos, todos esos partiditos juntos. Tiene un significado electoral, pero alimenta ese desorden, esa corrupción partidista político electoral de República Dominicana. Y mientras eso no se corrija, seguiremos sangrando al fisco y teniendo realmente una realidad que no existe. Ahí usted ve lo que estoy diciendo, una realidad que no existe. Eso es bulto, ir a los medios de comunicación, hablar, hacer notas de prensa,
hacer bulla, no representan nada para el sistema, realmente. Que sí es bueno que haya muchos partidos y eso hace fluir la democracia. Sí, en teoría. Yo soy partidario de las alianzas, de las negociaciones, por una razón. Porque esto realmente constituye un ejercicio de concertación y de diálogo y de negociaciones que puede consolidar un tanto la diversidad que pudiera verse en el espectro político. En una nación donde ya no hay luchas ideológicas, ¿qué beneficio tiene eso? Yo no sé. Pero eso es lo único que yo le veo. Lo demás es ganancia, ganancia y ganancia de dinero para todos esos partiduchos. Y de los partidos grandes, tener más participación en la gran boleta presidencial con 8, 10, 12, 15, 20 y tantos veces repetida la fotografía del candidato. Y hay quienes dicen, piensan, entienden, creen que esto induce a personas que no están decididos, que no estuvieran decididos. Yo creo que nadie que vaya y se plante en las urnas comienza a pensar por quién voto. Yo creo que la gente cuando llega a la urna, si tú me dices a mí que 2 meses antes, que una semana antes todavía está dubitativo por alguna razón, que yo lo dudo, cuando llega a la urna sabe por quién va a votar. Y porque vea una papeleta con 20 fotografías, eso no va a ser lo que le va a hacer cambiar o irse de un lado o de otro. Estoy convencido de eso. Ya veremos, ya veremos. Pues el PRM lleva 20 partidos y hay 2 con los que está negociando. Uno de ellos es la alianza que no se ha anunciado todavía. Bueno, no se ha anunciado oficialmente. No se había anunciado de la Fuerza Nacional Progresista y la de Alianza País, que es la de Guillermo Moreno, que es el enclave, el entorno, la negociación que se está haciendo para llevar, es lo que se ha dicho, a Guillermo Moreno como candidato a senador por la capital y sacar del juego a Farideh Raful. Que yo creo que es una demostración de malagradecimiento, de deslealtad, porque ella ha manifestado sus intenciones de continuar. Y en vez de recibir el apoyo de su partido, si tiene números que no son los mejores, ayudan a levantar esos números, si ese fuera el caso. Si ese fuera el caso. Yo no sé. Entonces, ese es el caso del partido de gobierno. El PLD tiene, que va en la posición, en la casilla número 2, tiene la alianza con la Fuerza del Pueblo y con el PRD. Pero en la parte presidencial van independientemente cada uno de los partidos de esa alianza de la oposición. Y si hubiera una segunda vuelta, el acuerdo es que el que llegara a competir de ellos 3 en la segunda vuelta, entonces recibiría el apoyo de los demás. Porque está claro que si hubiese una segunda vuelta, no sería entre 2 partidos de la alianza de la oposición, entre Abel Martínez y Leonel Fernández. Eso no se va a dar. Sería entre uno de ellos y posiblemente más Leonel Fernández que Abel Martínez, según lo que dicen las encuestas, frente a el presidente Luis Abinader, si es que se llega a una segunda vuelta. Y las alianzas se concentraron en la parte municipal, donde se están apoyando en 120, 128 municipios entre alcaldes y regidores y presidentes de juntas municipales en 128 municipios. Y se están también aliando en llevar candidatos comunes en por lo menos 15 a 16 senadurías. 15 o 16 senadurías, donde el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo va a ser apoyado también por el PLD y el partido y el PRD. Si los candidatos que resultaran de la alianza, del acuerdo del PLD, serían apoyados por las fuerzas de la Fuerza del Pueblo y el PRD. Que los candidatos del PRD, donde se acuerde que va lo del PRD en esa alianza, serán apoyados por la Fuerza del Pueblo y por el PLD.
Eso es lo que plantea esa alianza de la oposición. En la tercera posición está la Fuerza del Pueblo, la casilla número 3, que lleva también a los partidos quiqueyanos democráticos cristianos, otra de las entelequias de los partidos pequeños, el Partido Democrático Institucional, el PDI, otro de los partidos pequeñitos, y el Bloque Institucional Socialdemócrata, que más o menos en elecciones anteriores ha sacado un poco la cabeza, pero que es también de los partidos pequeños y es lo mismo, y Opción Democrática, que ya ustedes saben. En la posición número 4 está el PRD, quien también apuesta a el apoyo en las alianzas con el PLD y la Fuerza del Pueblo. En total, hay hasta ahora de 10 a 12 candidatos presidenciales que van a estar en esa boleta, 10 a 12 candidatos, y los partidos tendrán hasta el 23 de febrero del 2024 para depositar las alianzas, fusiones y coaliciones de cara a las elecciones de mayo, o sea, 90 días antes de las elecciones de mayo. Ese es el panorama político electoral de República Dominicana. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Otro accidente en Bávaro, en que estaba involucrado un autobús, esta vez un minibús de tipo turístico, que llevaba 12, 14 personas adentro, a bordo, para ir a un paseo, una patana que venía detrás del minibús, según lo que se establece. El chofer del minibús, al ver la luz amarilla, detuvo la marcha. La patana que venía detrás entendió que, como acostumbran muchos choferes aquí, la luz amarilla no es para detenerse, sino para acelerar y cruzar, para que le coja el rojo debajo del semáforo o llevárselo en rojo como quiera. No que es una luz de prevención para parar, que parece que fue lo que hizo el chofer del minibús y fue embestido por detrás por la patana. 2 muertos. Un turista alemán y una turista argentina. Argentina es. Un turista alemán, española, y una turista española. Y hay por lo menos 3 más heridos que fueron llevados a una clínica. 2 muertos en un accidente en el Boulevard de Bávaro. Desgraciadamente, en el área turística vuelven a ser los accidentes de tránsito motivo de mala imagen a nuestro turismo en la zona del este. Han pasado varios accidentes con saldos de víctimas y esto ha sido motivo de escándalo. Hemos tenido otro accidente en el fin de semana con 2 muertos, un alemán y una española, y 3 turistas más heridos. Ya se nombró un director del Intran a sustituir a Hugo Veras, que pidió una licencia. Y el director que se nombró es nada más y nada menos que el coronel Rondolfo Rijo, que es a su vez el director del sistema de emergencia del 911. Entonces, a él se nombró interinamente, sin más emolumentos. Él va a dirigir desde ahí, además de dirigir el sistema de emergencia, va a dirigir el Intran. ¿Cómo se va a dividir? Yo no sé. Pero está ahí nombrado interinamente. Mientras tanto, el tema de Intran y los semáforos y el contrato sigue siendo una callada por respuesta, salvo lo que dijo Compras y Contrataciones, que le puso la sal a la herida y dijo lo que estaba pasando según sus investigaciones, y de ahí se desembrolló todo esto, de todos estos entramados que hay ahí, y parece que además de eso hay algunas otras cosas según lo que se está diciendo en la calle. El tema está en que se sustituye al director del Intran, pero las cosas deben ser explicadas a la población. SIN, noticiario de este canal de Color Visión, Alicia Ortega ha estado investigando todos los detalles de esto y ha dado muchas informaciones y muchas explicaciones y mucha documentación sobre este tema. Nada más hay que verlo.
Y las autoridades, si no tienen la oportunidad de en sus investigaciones conseguir alguna documentación, que se la pidan a Alicia Ortega, que yo entiendo que ella con gusto le puede decir, miren este programa, y le manda el programa y a lo mejor le da una fotocopia de alguno de esos documentos que ella simplemente como periodista de investigación ha diligenciado y ha encontrado. Vamos a ver. Este lío de Transcorp Latam va a complicar más las cosas, porque parece que esta empresa, como que hay algunas quiquillas, algunas cosas que no quedan claras con la Transcorp Internacional, con sede en Estados Unidos. Y esto va a complicar, parece, mucho más las cosas. Parece que va a complicar mucho más las cosas. Esta semana pasada, el tema de la libertad de prensa fue un tema candente, importante, porque se celebraba en México la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa más de 1.400 periódicos y medios de comunicación en América, en Iberoamérica, porque componen tanto Latinoamérica como Estados Unidos, Canadá, España y Portugal, eso es Iberoamérica, están afiliados a la CIP. La CIP tiene 2 reuniones anuales, grandes reuniones anuales, una en marzo, que se llama la reunión de medio tiempo, cada reunión se celebra en países diferentes, y la reunión que es la Asamblea General en el mes de octubre o noviembre, donde se pasa revista a todo el año, a todo lo que ha pasado en el ejercicio de la libertad de prensa en cada uno de los países. Entonces, la CIP ha terminado diciendo que los gobiernos están fallando en promover los valores de una prensa libre. Y en el análisis que hace, hay varios países que se ganan un 0. Y hay otros que menos que un 0 es menos 0 que se ganan. Están los casos claramente tipificados de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Y habla también en los informes que se leyeron allí en la reunión de la CIP de la cantidad de muertos, de periodistas muertos. 67 periodistas han muerto en el último año. La mayoría de ellos en Ucrania, otra gran parte en México y la tercera en Haití. 7 periodistas en Haití han muerto en el ejercicio de sus funciones. Entonces, en medio de todas esas advertencias de cómo se ha retrocedido en el ejercicio de la libertad de prensa, República Dominicana sacó notas sobresalientes y es el único país dentro de todos los evaluados y de todos los informes presentados en que la Sociedad Interamericana de Prensa, la comunidad internacional de periodistas de Iberoamérica, reconoce que no solamente ha estado bien el ejercicio de la libertad de prensa, sino que hay avances significativos en el respeto al ejercicio de la prensa aquí en República Dominicana. Y esto es loable, esto es loable. El presidente Luis Abinader ayer, el sábado, en una de esas ponencias, en uno de esos actos oficiales, dijo estas palabras. Hoy, para orgullo de nuestra democracia, por primera vez, la República Dominicana, mucho más que en Estados Unidos, mucho más que en Canadá, somos el país donde hay una verdadera prensa libre. Y ayer nos dieron esa posición en la Sociedad Interamericana de Diarios. Pero más de ahí, de esto que dijo el presidente, de que somos el país donde hay una verdadera prensa libre, el periodista Miguel Franjul, que es el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP y presentó el informe de República Dominicana, del estado de la prensa de República Dominicana, y estaban en la reunión. Alcancé a ver a Percio Maldonado, alcancé a ver a José Monegro, alcancé a ver a, yo creo que Nuria Piera, varios periodistas dominicanos que normalmente acuden a esas reuniones
de la Sociedad Interamericana de Prensa. En su informe, Miguel Franjul planteó la situación de la situación política, periodística en República Dominicana, y en su editorial de hoy, de la fecha, en el Listín Diario, bajo el título Un bastión de libertad para la prensa, Miguel Franjul enrola la situación del ejercicio periodístico en República Dominicana. Comparto con ustedes este editorial en la voz de Miguel Franjul. Un bastión de libertad para la prensa. A continuación. Colocarse en el primer lugar en la clasificación de los países con el mayor respeto a la libertad de expresión en el hemisferio es un laudo grande para la República Dominicana. Ese es el resultado del examen que ha hecho la Sociedad Interamericana de Prensa en su 79ª Asamblea Anual que acaba de finalizar en México. El índice de Chapultepec establece los estándares de respeto a los derechos ciudadanos de los periodistas y los medios para expresar y difundir libremente las ideas. República Dominicana se coronó campeón en América de respeto a esos derechos y la CIP ha hecho muy bien en reconocerlo. Como un baluarte intransigente y fino litigante de esos derechos, el Listín Diario sabe muy bien que ese no es un regalo generoso. Se trata de la combinación armoniosa de tres factores inseparables: la férrea defensa por parte de la prensa libre de su derecho a informar sin aceptar presiones, una ciudadanía cada vez más dispuesta a expresarse sin cortapisas para denunciar las injusticias, pero también, y noble es reconocerlo, un gobierno como el de Luis Abinader que no hostiga a la prensa, no encarcela a periodistas y soporta los cuestionamientos a sus acciones. Celebremos juntos, prensa, ciudadanos y gobierno, el florecimiento de un clima de ejercicio del periodismo sin censura, sin chantajes y con la pluralidad consustancial a la democracia. La democracia se sustenta en la libertad de los ciudadanos para expresar sus ideas y ella no podría existir sin libertad de prensa para publicar la verdad. Aquí, hoy, nos expresamos con libertad y nadie podrá intentar conculcar ese derecho inalienable y nunca los periodistas lo aceptaremos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Con al menos 50 apresados, reducción del transporte y del comercio y baja asistencia a las escuelas, fue el inicio del paro que por 24 horas convocó la coalición de organizaciones populares del Cibao en las 14 provincias de la región norte. El motivo de esta paralización es para que el gobierno responda a las necesidades de agua potable, de mejora de los servicios médicos, construcción de escuelas, así como la terminación de algunas obras que están paralizadas. Un gran contingente policial y militar ha sido desplegado en varios municipios de la región del Cibao para prevenir desórdenes durante el paro. Mediante el decreto 578-23, el presidente Luis Abinader designó al coronel Randolfo Rijo como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Randolfo Rijo sustituirá de manera interina y honorífica a Hugo Veras, quien la pasada semana notificó al presidente Luis Abinader su licencia del Intran sin disfrute de salario para dejar libre a la Dirección General de Contrataciones Públicas avanzar en las investigaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico
del Gran Santo Domingo. Haití registra el primer lugar con la mayor cantidad de estudiantes extranjeros matriculados en las universidades dominicanas durante los últimos 3 años, de acuerdo a un grupo de 79 países, con 15.884 alumnos de un total de 31.890 bachilleres, entre los que se incluyen dominicanos. Los alumnos haitianos que se matricularon durante el periodo 2020-2022 representan el 0.49% de todos los estudiantes internacionales que se inscribieron en las instituciones de educación superior de República Dominicana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana anunció la estandarización de las tarifas de los servicios consulares a los dominicanos en el exterior, medida que busca eliminar la variedad de precios por un mismo concepto, incluso en un mismo país, y establece el costo entre $90 y $200 o su equivalente en otras monedas por la emisión y renovación de pasaportes según la categoría del documento, el tiempo de vigencia y el país donde se solicite. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El debate de los candidatos presidenciales en Argentina dejó un saldo negativo para Javier Milei, abanderado del partido ultraderechista La Libertad Avanza, ya que desató nuevas controversias que se sumaron a las interminables escándalos que ha provocado durante la campaña. Incluso la prensa opositora al candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, reconoció que Milei perdió el debate realizado la noche del domingo, a una semana de la segunda vuelta presidencial que está colmada de incertidumbre, ya que las encuestas anticipan un empate técnico. Israel cambiará la situación de seguridad en el norte en medio de los repetidos ataques del grupo libanés Hezbollah, afirmó el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, informa The Times of Israel. Los ciudadanos libaneses pagarán el precio de esta anarquía y de la decisión de Hezbollah de ser protector del Estado Islámico, aseveró Hagari. El ex primer ministro del Reino Unido, David Cameron, ha sido nombrado nuevo secretario de Relaciones Exteriores del país después de que se diera a conocer que James Cleverly ocuparía el cargo de ministro del Interior. De acuerdo con el gobierno británico, Cameron ingresará en la Cámara de los Lores como miembro vitalicio. La presidenta del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, ha comparecido para anunciar por fin la fecha de la sesión de investidura a la que se enfrentará el presidente del gobierno en funciones y líder socialista Pedro Sánchez. La cita tendrá lugar este miércoles y jueves. Se abrirá con el discurso de Sánchez desgranando las líneas del nuevo gobierno que pretende formar y seguirá con la réplica de cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Miren, en el mismo orden que cerramos el bloque anterior sobre el tema del ejercicio de la libertad de prensa, precisamente el Foro Interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América esta semana lo dedica al ejercicio de libertad de prensa, indicando lo que le había dicho anteriormente de 67 periodistas que han muerto en el 2022 y titula La Voz de los Estados Unidos de América en su comentario de Foro Internacional, de Foro Interamericano, la creación necesaria de un comité de protección a los periodistas y indicando que por lo menos o casi el 80% de los casos de asesinatos de periodistas quedan impunes. Jaime Moreno presenta por Gonzalo Abarca esta semana el Foro Interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América, analizando el tema de la libertad de prensa, del ejercicio de la libertad de prensa aquí en el hemisferio. Comparto con ustedes este Foro Interamericano, no tiene desperdicio, se lo garantizo, y con esto me despido hasta mañana. Yo soy Rudy González, pasen un feliz resto de la noche, disfruten este Foro Interamericano sobre el ejercicio de libertad de prensa en el hemisferio. Al menos 67 periodistas y trabajadores de medios de comunicación murieron en 2022, según el último informe del Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ. Esta es la cifra más alta desde el 2018 y representa un aumento de casi el 50% en comparación con el 2021. Más de la mitad de esos casos se registran en tan solo 3 países: Ucrania con 15 periodistas fallecidos en la guerra, México con 13 y Haití con 7. En el monitoreo que hace la CPJ también se evidencia que las muertes de periodistas prácticamente quedan en la impunidad. No existen condenas en el 80% de los asesinatos de periodistas en los últimos 10 años. Es decir, siguen impunes al menos 213 casos a nivel global y solo 50 han terminado en condena. Para analizar el tema de la violencia contra los comunicadores, nos acompaña Jan Albert Hudson, él es representante de la CPJ en México. Luis Manuel Botello, vicepresidente del Centro Internacional para los Periodistas. También nos acompaña Miguel Mendoza, él es periodista deportivo, uno de los exprisioneros políticos recientemente liberados por el gobierno de Nicaragua. A todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Foro de la Voz de América. Jan Albert, quiero comenzar contigo. ¿Cuál es el factor común en los casos de asesinatos de periodistas en México? En México, en general, el factor que tienen casi todos esos crímenes en común es que hay un grado de impunidad del prácticamente el 100%. Creo que es importante destacar que en México no solo es, por ejemplo, el crimen organizado, que a menudo es mencionado como el factor principal en los ataques contra la prensa, que en realidad es la fuente de toda la violencia. También estamos hablando de agentes del Estado, por ejemplo, policías municipales, policías estatales, presidentes municipales, etc. Y lo que vemos en México es que el grado de impunidad es tan alto que cualquier persona que quiera atacar a un periodista puede salir con eso, con la idea de que lo más probable es que no le va a pasar absolutamente nada. Entonces eso es algo que se ve en prácticamente todas las regiones del país, independientemente de cuál es la cobertura o de dónde el periodista es activo. Ahora bien, obviamente vemos que el riesgo es más elevado cuando estamos hablando de, por ejemplo, coberturas de la delincuencia organizada, de corrupción o de derechos humanos. Ahí sí vemos que los periodistas corren más riesgo. También vemos que hay un riesgo mucho más notable para periodistas que trabajan para pequeños medios locales, como periódicos pequeños locales fuera de las áreas metropolitanas. Pero la impunidad, que desde siempre ha sido el factor principal, sigue siendo ese factor. Una impunidad, mencionas casi del 100% en México, bastante llamativa esa cifra. Luis Manuel Botello, ¿qué tipo de acoso están sufriendo los periodistas? Sí, muchas gracias por la invitación y a toda tu audiencia.
por tocar este tema tan importante y que definitivamente está afectando las democracias de toda la región y del mundo. Los periodistas realmente están siendo afectados precisamente, como se mencionó, por la forma en que están cubriendo la información. El periodismo de hoy en día es un poco más riguroso, tiene las herramientas de la tecnología para hacer coberturas basadas en hechos más concretas. El análisis de datos es mucho más relevante, ha revelado la corrupción en muchos de los países. Tenemos la situación de los periodistas que ahora trabajan de una forma colaborativa. Eso ha hecho que los poderosos en muchos de los países vean una gran amenaza en la labor periodística, que se basa en una información basada en datos, trabaja en colaboración, que antes no lo podía hacer, y eso hace que aquellas personas que tienen cosas que ocultar, mayoritariamente personas ligadas a negocios con el gobierno o funcionarios públicos o partidos políticos que ven amenazada su estabilidad dentro del engranaje político, ven una amenaza directa al trabajo que hacen los periodistas en toda la región. Sí, es decir, las herramientas tecnológicas en cierta manera le han permitido a la prensa recopilar evidencias mucho más contundentes cuando se investigan este tipo de casos. Miguel, a ti te metieron a la cárcel por una serie de mensajes de Twitter que no le gustaron al gobierno de Nicaragua. ¿Cómo justificaron una condena de 9 años de prisión por unos mensajes de Twitter? Buenos días y gracias. Bien. Esa actividad que mantuve en las redes sociales en torno a la crisis que estaba pasando en Nicaragua, en torno a la falta de libertad de expresión, pues el único espacio que nos quedaban eran las redes, y la manera como la justificaron es acusándome de conspiración, diciendo que como yo estaba retuiteando a funcionarios de otros países, a activistas de los derechos humanos que estaban acuerpando al pueblo de Nicaragua, y como yo también enfocaba mis redes en torno a los señalamientos, en torno a la queja de la falta de justicia en el país, en torno a los crímenes que se estaban cometiendo, pues a mí me sentaron ahí en un circo prácticamente, porque fue bastante divertida la acusación. No había ni una sola prueba de un crimen que yo hubiese conocido, que hubiese cometido. Estabas hablando de conspiración, de menoscabo. Me acusaron de pertenecer a una banda del crimen organizado. Eso me resultó divertido, porque cuando mi abogado preguntó, yo solo 5 minutos tuve en todo ese proceso de poder platicar con mi abogado. Él preguntó, y los otros de la banda, entonces le dijeron que la banda era una congresista, un secretario de Estado, era una defensora de los derechos humanos, y así sucesivamente, o autoridades de otros países que estaban cuestionando la deriva dictatorial del señor Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. La justificación era precisamente esa. A mí no me acusaron de ciberdelitos, que fue una ley entre un paquete de leyes represivas que el gobierno de Nicaragua había aprobado un par de meses antes que me capturaran el día 21 de junio del 2021. Me acusaron de estos otros delitos porque yo siempre les dije, me pueden señalar y no van a encontrar una sola noticia falsa que yo haya publicado, porque la prensa, los periodistas no publicamos noticias falsas. El asunto es que la verdad les duele a gobiernos como el de Nicaragua actualmente. Ellos quisieran tener la voz única, que es la voz, sus medios oficiales. Por eso ellos han prácticamente bloqueado, derribado cualquier espacio que haya tenido anteriormente el periodismo independiente, el periodismo crítico. A eso es, en base a esto es que me hacen la acusación. Si ustedes tuvieran la oportunidad, o quienes quisieran de leer y de darse un chance a la hora del juicio, que fue precisamente hace un año, mi juicio fue el 8 de febrero, la
condena fue el 16 de febrero que me la leyeron. Yo ya sabía que esto iba a pasar, no había manera que me declararan culpable, porque todas las herramientas o todo ese circo que había montado estaba dirigido a una sentencia de culpabilidad, no solamente a mí, sino a todos los amigos que estábamos detenidos. Para muchos periodistas en las Américas, el solo hecho de investigar casos de corrupción institucional, medio ambiente y narcotráfico es una sentencia de muerte. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, el 80% de los asesinatos quedan en la impunidad. Miremos la siguiente gráfica de los países con los mayores niveles de impunidad. En el primer lugar está Somalia, luego Siria, Sudán del Sur, Afganistán, Irak. En el sexto lugar México, luego Filipinas, Birmania y en el noveno lugar Brasil. 2 países de la región aparecen en esta lista. Jan Albert, ¿por qué algunos países como México y Brasil, que son democracias y cuentan con una historia institucional un poco más larga que el resto de los países que están en esta lista, tienen tantas dificultades para esclarecer los asesinatos contra periodistas? Pues yo creo que tiene que ver con una cuestión histórica que se ve no solo en México y Brasil, pero también en muchos otros países en América Latina, que tiene que ver con la falta de respuesta por parte de los gobiernos y las instituciones en torno a lo que es la impunidad. En particular, por ejemplo, en México, que es el país más letal para periodistas en el hemisferio occidental, vemos que ninguna institución del gobierno, aunque haya sido explícitamente creada con el propósito de combatir la impunidad y protección a periodistas, recibe suficientes recursos, tiene suficiente capacitación y tiene suficiente personal. Entonces estamos hablando de una falta de compromiso por parte de los propios gobiernos de ofrecer la seguridad que sus propios ciudadanos requieren. Sí, la organización Artículo 19 documentó cerca de 2.000 ataques verbales del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la prensa en un periodo de 3 años. En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, también fueron noticias sus ataques verbales a los comunicadores. Le quiero preguntar, Luis Manuel, ¿existe alguna correlación entre la impunidad en los asesinatos a periodistas y los choques protagonizados en su momento por Bolsonaro y por López Obrador contra la prensa? Definitivamente. Recuerden que estamos ante países sumamente presidencialistas y son líderes realmente de su gobierno. Entonces ellos cada día que salen comentando, atacando a la prensa por el trabajo que hacen, definitivamente que alertan a aquellos seguidores que en ocasiones no necesariamente están apegados a la ley. Y eso ha provocado que definitivamente se genere una serie de ataques que vienen incluso de seguidores de los presidentes en este caso y que creen totalmente lo que los políticos dicen. Eso genera definitivamente una serie de ataques directos que hacen no solamente seguidores de los presidentes, sino que también envían un mensaje muy fuerte a todas las instituciones de gobierno de que atacar a periodistas, de que denunciar a los periodistas es algo válido. Es decir, es un insumo adicional, como lo mencionaba Jan Albert, que la gente ve que hay impunidad y aparte de esto una confrontación de los gobiernos hacia la prensa. En Nicaragua existe una ley desde 2020 que lleva a la cárcel a quienes el gobierno considere publican noticias falsas. Aquellos medios responsables que contrastan la información, verifican su fuente y transmiten información veraz, son los que bajo ninguna circunstancia se pueden sentir amenazados por esta ley. Si como medio de información agarras los hechos, le pegas 5 volantines y después empezás a propalarlo, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, ahí sí tenés que preocuparte. Eran las declaraciones que dio en su momento Gualmaro Gutiérrez, diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Miguel Mendoza, ¿es verdad que no hay que temerle a esta ley? Pues no le tienen temor a esta ley los periodistas oficialistas, que son los que difunden noticias falsas, ataques, campañas. Antes que me detuvieran, yo fui víctima de una campaña feroz
Y cuando a mí me cuestionaban mi trabajo como activista y mi trabajo, y digo, activista en las redes, porque yo no soy activista político, o cuando me cuestionaban mi presencia en las redes haciendo señalamiento, yo les decía, bueno, vayan a traer a estos señores. A mí me preguntaron, ¿vos estás de acuerdo? Pues entonces yo estoy de acuerdo con la ley de ciberdelito, porque es una ley que persigue, se supone, va a perseguir a los que difunden noticias falsas. Entonces vayan a traerse a esa serie de periodistas, trabajadores de los medios oficialistas que emprenden este tipo de campaña. Como periodista, si vos ves cómo está hecha esta ley, pues yo no le tengo temor. El asunto es en manos de quién está, para qué va a ser utilizada, para seguir al periodismo crítico, para perseguir aquellas voces que cuestionan la deriva autoritaria del gobierno, pero la verdad es que es una ley disfrazada precisamente para eso, para silenciar. Cuando apareció la ley, a mí me preguntaban, ¿vas a seguir? Pues yo dije, sí, voy a seguir, porque yo no estoy haciendo nada incorrecto, únicamente estoy hablando con la verdad a través de mis espacios que tengo en las redes sociales. Antes de continuar el análisis, veamos cuál es la posición de Estados Unidos ante esta violencia en el continente contra la prensa. Ninguna región en el mundo es más peligrosa para los periodistas que América Latina. Los crímenes persisten debido a que en buena medida las personas que los ordenan y los ejecutan rara vez son llevados ante la justicia. Esto envía un mensaje de que se pueden cometer con impunidad. Jan Albert, en el caso de México, del que hemos estado hablando particularmente, le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de cómo avanzaban estas investigaciones sobre el tema de la impunidad, y él decía lo siguiente: la justicia tiene que darse aquí, tenemos nosotros que garantizar que haya justicia, y va a haber justicia siempre, y la justicia puede tardar, pero llega. Y cuando hablo de impunidad es porque no permitimos la impunidad de nadie, nosotros ayudamos y seguiremos haciéndolo. Es lo que dijo textualmente Andrés Manuel López Obrador hace pocos días al ser cuestionado sobre esta impunidad que tú dices es del 100%. En realidad, ¿qué mecanismos ha venido creando el gobierno que tú consideres puedan ser efectivos para resolver el tema de la impunidad, pero también para proteger a los periodistas? Bueno, las instituciones que pueden proteger a las y los periodistas y que pueden combatir la impunidad, en realidad ya existen. Hay una fiscalía especializada, también hay un mecanismo de protección a periodistas. No es cuestión de crear más instituciones o más legislación o más burocracia. La realidad es que el gobierno de López Obrador también manipula un poco las cifras, porque ellos están diciendo que están combatiendo la impunidad haciendo detenciones, pero lo que no mencionan es que en su gran mayoría solo son autores materiales, no autores intelectuales, y aparte que la gran mayoría de las detenciones ocurre al nivel estatal y que los procesos por lo general duran muchísimos años. Y ahí es donde vemos evidencia de la falta de compromiso por parte del gobierno. Entonces lo que realmente debería hacer es fortalecer las instituciones que ya existen, cosa que no estamos viendo hasta ahora. Luis Miguel, si la prensa se considera un pilar importante para el funcionamiento de las democracias, ¿por qué las sociedades no parecieran ser tan activas para defender la libertad de prensa? Y pareciera que cuando se dan cuenta en algunos países ya es demasiado tarde. Tenemos que entender que estamos en una región donde no ha habido una tradición realmente de prensa independiente. Esto estamos hablando de unos 30 años acá, en donde la ciudadanía empezó a ver la importancia que tiene el periodismo, que tiene la libertad de expresión dentro de la democracia. También tenemos que entender de que estamos entre países con sistemas o las instituciones democráticas, el sistema judicial, el sistema legislativo e incluso el ejecutivo son totalmente débiles y son muy vulnerables a las presiones políticas y sobre todo a la corrupción. Eso hace que la ciudadanía no reciba, como quien dice, la información necesaria para tomar decisiones. Entonces, la prensa se convierte en, como quien dice, el primer objetivo de los entes políticos. Y cuando tienes a entes políticos dentro de un sistema donde que no existen instituciones democráticas, donde no existe justicia, acceso a la justicia para todos, se convierte en un ambiente donde la desinformación, en este caso, ha
ha penetrado mucho más fácil a la sociedad que los mismos medios de comunicación. Yo creo que eso tiene que venir desde las bases de la educación que existe en nuestros países, en donde la libertad de expresión y de prensa debe ser parte integral de la enseñanza de los países de América. Sí, siempre hay algunas alertas y quiero preguntarle a Miguel Mendoza, ¿cuál fue esa alerta temprana que la sociedad nicaragüense no vio o que no le prestó suficiente atención y que condujo al deterioro de la libertad de prensa, como lo denuncian ustedes y diferentes organizaciones en el mundo? Desde la misma llegada de Ortega al poder en enero del 2007, vino a comprar medios de comunicación, incluso a cerrar medios, a perseguir periodistas, a no dar conferencias, a no rendir informes como un mandatario está obligado a hacerlo ante la población. Y el gobierno lo que hizo fue, con estos medios de los cuales se estaba apoderando con la monstruosa ayuda, llegada venezolana, del dinero venezolano, los periodistas fueron siendo relegados. Los grandes medios de comunicación no tenían la pauta estatal, que es tan importante para la sobrevivencia, y así poco a poco fueron acorralados. La gente la estaba viendo. El problema es que teníamos un país bastante cerrado en el cual había muchos cómplices alrededor de Ortega y su deriva, incluso empresarios, incluso gente religiosas, y hubo también personas que antes eran bastante críticas en los medios de comunicación, pero de repente lucieron como se apagaron, y eso o se cambiaron lo que ellos publicaban, pues de repente era una política a favor del gobierno. Exactamente. Ya en la parte final de foro de La Voz de América, Jan Albert, ¿qué conclusiones podemos tener, digamos, de esta discusión, de este debate que hemos tenido hoy? Pues yo creo que estamos viendo en América Latina una crisis de la libertad de prensa, una falta total de los gobiernos como el mexicano, y lo que necesitamos es que los gobiernos diseñan realmente una política pública integral para proteger a los periodistas. Luis Manuel Botello, tus comentarios finales. Sí, a mí me parece que tenemos que es muy difícil esperar que los gobiernos hagan lo que tengan que hacer, destinen los recursos necesarios, fortalezcan la independencia judicial, porque no les conviene. Yo creo que los medios vamos a tener que trabajar más junto a la sociedad civil, junto a las organizaciones internacionales, y que puedan venir un poco a la ayuda cada vez que estas denuncias, estas cosas empiezan a ocurrir en los países, y vamos a tener que documentar mucho más esas amenazas que existen contra la prensa. Miguel Mendoza, tu conclusión sobre esta discusión que acabamos de tener aquí en Foro de La Voz de América. Que viene desde arriba en el gobierno de Ortega y Murillo no ha prevalecido, porque los medios digitales que han aparecido aprovechando el internet, pues son los que de alguna manera están informando a la gente y tienen una enorme credibilidad. Y agradeciendo a todo el periodismo de mi país y a todo el periodismo mundial, porque estuvo bastante enfocado en mi caso, es una deuda eterna, y conmigo se demostró que el asunto de la libertad de expresión se trata de hacer prevalecer, y he defendido quien es víctima de un gobierno como el de Nicaragua. Miguel, muchísimas gracias por tus conclusiones. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana.